Porque sé que el duelo se puede hacer de manera práctica, liviana y transformadora, te doy la bienvenida a El duelo en pocas palabras. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a El duelo en pocas palabras. Y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de por qué toda pérdida merece su duelo. ¿Qué es lo que quiero transmitirles con esto? Que no hay que esperar un quiebre mayor en nuestra vida para pensar en sanar, en transformarnos y en revisarnos a partir de una experiencia dolorosa. En el episodio anterior les hablaba de mi experiencia con Elisa, la del perro. Y es que esta experiencia no solo me enseñó que el dolor no se mide ni se compara, sino que me ayudó a ser consciente de que hay otros tipos de pérdida que también causan dolor, que yo misma las había vivido en mi vida y que no era consciente. Todos y cada uno de nosotros enfrentamos en algún momento de nuestra vida pérdidas dolorosas. No solo la muerte de un ser querido es capaz de proporcionar tal dolor emocional y de causarnos como tantas dificultades. Cada uno de nosotros, a nuestra manera, hemos sin duda logrado llegar hasta este momento superando diversas pérdidas durante toda nuestra vida a lo largo del camino. Y yo creo que eso ya dice algo de nuestra capacidad como seres humanos para seguir adelante a pesar de la adversidad. Es decir, todos de alguna manera ya somos sobrevivientes al duelo porque creo que nadie pasa esta vida sin sentir ningún tipo de dolor. Sin embargo, lo que yo he ido aprendiendo es que es mucho mejor cuando logramos avanzar después de una pérdida mediante la realización de un duelo consciente para poder no solo ser sobrevivientes al dolor así como en automático, sino para renacer después de que logramos sanar nuestras crisis, nuestras dificultades y nuestros quiebres. Yo hoy agradezco inmensamente que Elisa haya llevado su duelo por una mascota a nuestro grupo, ya que gracias a eso aprendí que además del duelo presente que yo estaba haciendo conciencia, el de la muerte de mi hija, tenía muchos otros duelos pendientes. El duelo por el corazón roto de la adolescencia, el trabajo soñado que no salió, el negocio que no prosperó, la falta de aceptación de algunas personas, un divorcio, en fin, hay muchas situaciones que generan mucho dolor emocional y a las cuales, porque las clasificamos o catalogamos, no les sigue un proceso de duelo consciente. Y yo ese día, a raíz de la experiencia de Elisa y su perro, entendí que además del duelo de mí y Elisa, había otros duelos que estaban como pendientes, como en lista de espera. Y desde entonces he decidido empezar a hacer duelos conscientes tras cualquier situación que me cause dolor emocional para poder aprender, porque me he dado cuenta que cuando lo hago crezco, me transformo, sano, me libero y renazco. Es muy importante reconocer que además de los duelos evidentes por las grandes crisis o los grandes quiebres, existen otros tipos de pérdidas que generan dolor y que por lo tanto merecen su propio proceso de sanación. En mis talleres y sesiones he acompañado procesos de duelo por expatriaciones, por quiebras económicas, por divorcios, por despidos laborales, por un diagnóstico, por pérdida de la salud, por pérdidas de embarazos, por casos de infertilidad y claro está, también por la muerte de familiares. Algunos de los que mencioné antes se han denominado duelos sin derecho. Se refieren a aquellos dolores que no nos permitimos expresar
ya sea porque o la relación que teníamos con la persona que ya no está, no era socialmente reconocida o aceptada, que puede ser el caso de una expareja, de parejas del mismo sexo, de relaciones extramatrimoniales, entre otros. En esos casos, como que no están socialmente bien vistos o aceptados, no se reconoce la capacidad o el derecho de expresar el duelo en el doliente. Hay otros casos en los que como que minimizamos el duelo porque no lo consideramos tan grave. O hay otros casos en los cuales hubo causas inusuales, por decirlo de alguna manera, en el caso del fallecimiento, de la pérdida, como si fue un suicidio o fue por medio de un acto violento, un robo o un caso de corrupción o problemas con la ley. Y todo eso hace que existan estigmas sociales, ¿no? También cuando hay casos de enfermedades de transmisión sexual, adicciones, alcoholismo, drogadicción, eh, o hay otros que se consideran menores o más comunes, como las pérdidas del embarazo en el primer trimestre o la infertilidad. Pero en todos estos ejemplos que les he puesto, he logrado comprobar los beneficios de hacer un duelo consciente para poder sanar emocionalmente esas situaciones dolorosas y así lograr liberarlas y transformarlas en nuestra vida en lugar de que se vuelvan una causa mayor que se va a seguir acumulando con el tiempo. Otros duelos que también merecen atención son los denominados duelos anticipados o duelos anticipatorios. Se dan cuando nosotros o alguien cercano padece un diagnóstico terminal o una enfermedad compleja o difícil, o cuando padece una adicción, una depresión o cualquier tipo de enfermedad mental como una bipolaridad, un narcisismo. En estos casos es importante hacer el duelo y aquí le hacemos el duelo a la persona que nosotros éramos o que el otro era, aunque la mantenemos físicamente con nosotros, ¿no? Está presente en nuestra vida y nos seguimos relacionando con él. En fin, hay muchos casos y muchas situaciones que generan dolor emocional y por eso es que yo sostengo que cada pérdida merece su duelo. Para sanar, lo importante no es lo que causa el quiebre o la crisis, sino el efecto emocional que tiene en nosotros. Y todos esos ejemplos de los que he hablado hoy generan efectos emocionales en nosotros. El hecho, lo que pasó o lo que está pasando, no reduce el dolor de la pérdida, ni la necesidad de sanar el dolor. Cada pérdida es única y solo la puede sentir y clasificar quien siente lo que perdió. Por eso es que yo digo que en mi consulta, en mi acompañamiento y en mi enfoque, no me importa qué es lo que trajo a la persona a hablar conmigo. A mí lo único que me interesa es saber que sea lo que sea que le esté pasando o le haya pasado, le genera un dolor emocional. Y eso es suficiente para que identifiquemos la necesidad de atravesarlo para sanar. Los dolores que no sanamos en el presente no desaparecen, se van acumulando, se esconden como debajo del tapete o se guardan, pero tarde o temprano vuelven a nuestra vida. Es muy común que si estamos haciendo un duelo mayor, un duelo a una crisis grande como la pérdida de un ser querido o un divorcio, es muy común que por ese gran dolor aparezcan y se filtren de alguna manera otros tipos de dolores no sanados. Pónganle mucho cuidado porque a veces creemos que estamos haciéndole solo el duelo a una cosa y decimos está muy complejo, yo no sé qué me pasa porque no puedo. Muy, muy probablemente es que hay otros dolores que estaban ahí pospuestos y parados como en fila, esperando la oportunidad de poder sanar. Entonces quiero que sean conscientes de que a veces no estamos haciendo un único duelo, sino tenemos duelos acumulados. Quiero invitarlos también a ser conscientes de que si está doliéndome emocionalmente, merece su duelo. Obvio, habrá procesos más complejos, más elaborados o más simples, dependiendo de quién soy yo como persona o de la causa, pero lo importante es hacerle el duelo. Hacerle el duelo es aceptar que algo me duele, sentarme con la emoción,
nombrarla, atravesarla y tomar la decisión de quién quiero ser. Así que tengan presente siempre, toda pérdida emocional merece su duelo, mediana, grande o pequeña, porque el dolor que no se manifiesta en el momento o que no se sana en el momento, no desaparece. Ey, el tiempo no cura. El tiempo o da perspectiva o distrae o nos hace mirar desde otro lugar, pero no sana. Cada dolor emocional necesita su propio proceso de liberación para que podamos seguir adelante como sin cargas, sin pesos, más fluidos y con más aprendizaje. Espero que el episodio de hoy les aporte. Acuérdense, si les queda alguna duda, alguna pregunta, contáctenme, me cuentan cómo les va. Para mí siempre, siempre será un honor poderlos acompañar en sus procesos de transformación. Nos oímos en el próximo